El sistema de seguridad social en Colombia está formado por tres sistemas: un sistema de salud, un sistema de pensiones y un sistema de riesgos laborales, en el cual haremos énfasis. Dentro de las generalidades del Sistema General de Riesgos Laborales, podemos decir que es un conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos para prevenir y atender a los trabajadores de enfermedades y accidentes laborales. Debemos decir que surge a partir de la Ley 100 de 1993 y se regula con las siguientes leyes: la Ley 776 del 2002, la Ley 1562 del 2012 y el Decreto 055 del 2015, que cubre subsidio por incapacidad por accidente o enfermedad laboral, indemnización por pérdida de capacidad laboral, pensión de invalidez y auxilio funerario. Las ARL son entidades aseguradoras encargadas de afiliar a los trabajadores para cubrirlos en caso de ocurrir accidentes o enfermedades laborales. Pueden ser públicas o privadas, y es importante destacar que es la empresa o el empleador quien elige cuál ARL asegura a sus trabajadores. Para empezar, los riesgos laborales son todas las situaciones a las que una persona está expuesta en el trabajo. En ese sentido, la persona puede sufrir un accidente de trabajo o una enfermedad laboral. Un accidente de trabajo es un suceso repentino e inesperado que ocurre mientras la persona está trabajando. Por ejemplo, cuando un profesional de la salud se pincha el dedo con una jeringa en uso. Y una enfermedad laboral hace referencia a la exposición prolongada a un factor de riesgo en el lugar de trabajo. Por ejemplo, el COVID-19 se considera una enfermedad laboral para trabajadores de la salud, personal administrativo, de aseo, vigilancia y apoyo que presta servicios directos en las diferentes actividades de prevención, diagnóstico y atención de enfermedad. ¿Qué sucede si presentas un accidente laboral? Debes reportarlo inmediatamente a tu empleador, quien deberá notificar a las ARL. Vamos a hablar sobre los tipos de riesgo. El primero que vamos a definir es el riesgo biológico. El riesgo biológico es la posible exposición a microorganismos que puedan dar lugar a enfermedades motivadas por la actividad laboral. Su transmisión puede ser por vía respiratoria, digestiva, sanguínea, piel o mucosas. El segundo riesgo es el riesgo químico. Es aquel riesgo susceptible de ser producido por una exposición no controlada a agentes químicos, la cual puede producir efectos agudos o crónicos y la aparición de enfermedades. El siguiente es un riesgo físico. Es un agente o factor o circunstancia que puede causar daño con o sin contacto. Puede clasificarse como tipo de riesgo laboral o riesgo ambiental. Los riesgos físicos incluyen riesgos ergonómicos, radiación, estrés por calor y frío, riesgos de vibración y riesgos de ruido. Por otro lado, tenemos el riesgo psicosocial o factor de estrés laboral. Es cualquier riesgo laboral relacionado con la forma en que se diseña, organiza y gestiona el trabajo, así como con los contextos económicos y sociales del trabajo. El siguiente riesgo, que es el riesgo ergonómico, corresponde a aquellos que se originan cuando el trabajador interactúa con su puesto de trabajo y cuando las actividades laborales presentan movimientos, posturas o acciones que puedan producir daños a su salud. Por último, tenemos el riesgo de incendio y explosión. Se nos presenta en el lugar de trabajo con un potencial intrínseco de pérdidas humanas y económicas importante. Representan también un riesgo para la población en general. Con todo, no siempre se adoptan las medidas necesarias para prevenir o protegerse contra el mismo. El sistema de riesgos laborales está constituido por tres actores: el empleador, que afilia a sus empleados a la ARL, la aseguradora de riesgos laborales y el trabajador. Las responsabilidades del empleador son afiliar a sus trabajadores a la ARL, es quien escoge la ARL y paga el 100% de la afiliación; desarrollar programas de prevención y control, es decir, el sistema de seguridad y salud en el trabajo, y pagar según los niveles de riesgo de sus trabajadores. Las responsabilidades del trabajador son cuidar de su salud, cumplir las normas de seguridad y salud en el trabajo definidas por su empresa y cooperar en la prevención de riesgos laborales.
En cuanto a la responsabilidad de las aseguradoras, estas son asegurar a los trabajadores, asesorar y brindar asistencia médica y técnica en la empresa para desarrollar programas de prevención, atender a los trabajadores que se accidenten o enferman por causas propias del trabajo que desarrollan. Esto lo hacen a través de ciertas funciones que son recaudar cotizaciones que hacen las empresas por sus trabajadores, asesorar la ejecución de programas de prevención que se realizan en la empresa, atención médica y rehabilitación de los trabajadores que sufren accidentes o enfermedades laborales y pagar las prestaciones económicas como incapacidades, pensiones de invalidez y de sobrevivientes generadas por accidentes o enfermedades laborales. Dentro del proceso de afiliación y cotización al sistema de riesgos laborales hay 3 factores principales: las aseguradoras, el tipo de riesgo según el trabajo y el valor de la afiliación, que también depende del tipo de riesgo. Para los trabajadores dependientes, es decir, que tienen un contrato de trabajo definido, el empleador afilia al trabajador a la ARL a la que la empresa está suscrita y el 100% de la cotización debe ser asumido por el empleador. En el caso de las personas que tienen contrato por prestación de servicios, es decir, los contratistas, el contratante debe afiliar al contratista a la ARL que el contratista escoja y el valor de la cotización es asumido por el contratista cuando el riesgo de trabajo está en los grados 1, 2 y 3 y por el contratante cuando el riesgo está en los grados 4 y 5. Existen otras personas que también deben cotizar al sistema de riesgos laborales y son los cooperados y los estudiantes que están en prácticas laborales. En Colombia se han establecido 5 grados de riesgo según el tipo de trabajo. En el grado 1 se encuentran las personas que trabajan en el sector financiero, trabajos de oficina, restaurantes administrativos y centros educativos. En el grado 2 se encuentran las personas que trabajan en servicios generales, laboratorios, procesos manufactureros, especialmente aquellos que confeccionan ropa, los almacenes por departamentos y las labores agrícolas. En el grado 3, que significa que están en un riesgo medio, se incluyen los docentes asistenciales, los procesos manufactureros, en este caso los artículos de cuero, y especialmente los profesionales de la salud, es decir, médicos, enfermeros, odontólogos y demás profesionales que trabajen en el sector salud. En el grado 4 están las personas que trabajan en transporte, servicios de vigilancia privada, procesos manufactureros como la producción de cerveza, aceites y vidrios, y en el grado 5, que es el máximo grado en Colombia, se encuentran las personas que trabajan en extracción de petróleos, minerales y piedras preciosas. Se puede encontrar más información sobre el sistema de riesgos laborales en la página del Ministerio de Salud y Protección Social.